Comenzamos la clase, la muerte vicaria del Señor Jesucristo y qué significa qué es que el Señor Jesús murió de una forma vicaria. Qué palabra tan extraña. En lugar de el pecador, su muerte fue una muerte voluntaria, determinada desde antes de la fundación del mundo, en la voluntad del Padre, una muerte programada, no casual, no bajo la incerteza, sino el plan determinado del Padre. Y como veíamos la semana pasada, fue necesario la muerte del Hijo, y para hacer esa muerte tuvo que haber una encarnación. Y fue para mí una bendición la semana pasada pensar en los motivos de la encarnación de Cristo, por qué Él se humanó a sí mismo, se humilló. Filipenses capítulo 2, cómo nació de una virgen, todo el plan de salvación para nosotros, cómo vivió, cómo Él tuvo sentimientos, cómo se cansó. Todo lo que hemos estado hablando de nuestro amado Salvador, y ver que el objetivo final era morir en la cruz por nosotros. Pero decíamos también que la cruz tiene varios objetivos. No hay duda alguna que lo primero que viene a nuestra mente es decir, Él murió por mis pecados. Y sí, es así. Él murió por nuestros pecados para salvarnos. Pero es mucho más que eso, la cruz de Cristo. La cruz también implica la satisfacción. El Padre fue satisfecho en su justicia. Él es muy digno de ojos para ver la maldad. Y vemos que eso también fue una de las causas que el Señor Jesús murió, satisfacer la justicia del Padre. Y vemos también la derrota, estuvimos hablando de esto en la última clase, la derrota sobre el Satanás, no solo sobre el pecado, sino sobre Satanás. Y cuando hablamos del pecado, tenemos que entender que no solamente es una serie de actos que hacemos malos, desobediencia, sino que implica mucho más el pecado. Y hablaremos de esto cuando hablemos de amartología. Hay unas 14 palabras para referirse al pecado. Y el pecado son hechos, pero también es un ente, una fuerza. Muy raro decir esto, pero la idea es realmente que es una esencia que ata al hombre y que Cristo murió por los pecados y por el pecado. Y lo veréis eso en la Biblia, cuando habla de hechos malos, los pecados, o cuando habla del pecado como una esencia de muerte, el pecado. Así que vemos ahí la derrota sobre el pecado, la derrota sobre Satanás, la satisfacción de la justicia del Padre y nuestra salvación. La muerte de Cristo fue algo extraordinario. Y vamos a profundizar más en esto en nuestro libro de notas, en la página 80, voy a leer ahí, si puedo leer con estas gafas, número 80, dice, en la Escritura se revela la muerte de Cristo como un sacrificio por los pecados de todo el mundo. Esto es importante, por los pecados de todo el mundo. De acuerdo a ello, Juan el Bautista presentó a Jesús con las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los escogidos. Ay, no, perdóname. Que quita el pecado del mundo. Y tenemos que hablar qué significa esto, porque no somos universalistas, no creemos en una redención universal, pero sí que Cristo, el Cordero de Dios, murió para quitar el pecado del mundo. Jesús en su muerte fue el sustituto, muriendo en el lugar de todos los hombres. Aunque sustituto no es específicamente un término bíblico, la idea de Cristo es el sustituto para los pecadores, se afirma constantemente en las Escrituras. ¿Y qué quiere decir esto? Si tú buscas la palabra Cristo, sustituto del pecador, no vas a encontrar esa palabra. La palabra no existe, igual que la palabra Trinidad, no existe en la Biblia. Son palabras que los teólogos a lo largo de los años han formado para intentar definir cosas muy difíciles. Y aún así nos cuesta a veces intentar vislumbrar, ¿verdad? La importancia de la definición de las palabras es vital, es muy importante, pero no solamente la definición, sino saber qué diccionario usas.
Y a veces esto también es, podemos usar una palabra, y escatología, me gusta esa palabra y es un buen ejemplo. Si digo escatología, ¿sabéis a lo que me refiero? Escatología. ¿Qué es? Los eventos del porvenir. Ahora, si tú buscas eso en el diccionario de la Real Academia Española, en la RAE, te va a dar diferentes entradas. Y una de las que te va a dar, escatología, dícese de las palabras malsonantes, palabrotas o términos relacionados a excrementos y otras cosas que se usan en la literatura. A eso se llama escatología. Y no sé la manera por qué ha llegado a ser usado así. Y después otra entrada, eventos del porvenir. Así que una palabra puede distinguirse o significar diferentes cosas, no solamente en la mente del profesor que lo dice, sino en la mente del oyente. Por eso es tan importante a veces yo cuando estoy enseñando definir palabras, definir términos, definir qué quiero decir con esto. Porque si no, entonces cuando caemos en errores, que como vimos, creo que fue cuando hablamos de la Biblia, que hay gente que dice, no, yo creo en la inspiración de la Biblia me inspira a mí cuando la leo. Esto no es la definición de inspiración, ¿verdad? Es una misma palabra utilizada con un diccionario diferente. Así que es importante que veamos las palabras en su significado bíblico. Ahora, si sigo leyendo también, dice que por medio de la muerte vicaria, los juicios justos e inconmensurables de Dios contra el pecador fueron llevados por Cristo. Y es muy importante, esto es lo que me refiero. La muerte de Cristo fue la justicia del Padre. Nos es difícil hablar de esto, pero debemos dar gloria a Dios por ello. Dios derramó en aquella cruz toda su ira, todo su furor. Dios no vio en ese momento al Hijo, sino vio mi pecado. Y su ira justa fue derramada sobre esa cruz. La cruz es un lugar de maldición. Es lo que es. Y a veces la llevamos colgada del cuello, y no estoy diciendo que no lo hagamos. Yo, al contrario, creo que es bonito tener una cruz, pero tenemos que ver que no es un adorno bonito, o la solapa, ¿verdad? Que ponemos a veces una cruz en la solapa, no es un adorno bonito, es un objeto de muerte, es un objeto de sufrimiento, es como llevar una guillotina, es algo que choca, y sobre todo cuando piensas en la ira del Padre. Un punto que quería mencionar, aunque veremos más cuando hablamos de una de las cosas de la cruz, y hemos hablado ya de 4 cosas, ¿verdad? La satisfacción de la ira del Padre, la limpieza de mis pecados, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el pecado. Pero de la cruz fluyen también muchos beneficios para el creyente. La cruz abrió un camino nuevo y vivo al Padre a través de la oración. Sé que la cruz es un camino que nos lleva a tener comunión con el Padre. La cruz de Cristo igualmente es un ejemplo de llevar nosotros nuestra cruz y seguirle. Es un ejemplo de espiritualidad, de victoria. Es un ejemplo de crucificar la carne con sus deseos pecaminosos. Es un ejemplo de la vida de santidad, de consagración. La cruz de Cristo es extraordinaria y nosotros hemos leído bastante del hermano Di Pardo. El hermano Di Pardo es un hermano que era de hace años, estaba aquí en España, era de Argentina, y es un hermano que habla mucho de la unión de la cruz con la vida del creyente, la vida de oración, la vida de espiritualidad. Así que es algo también interesante a marcar. Bueno, ¿cuál es el resultado de esa sustitución? Es en sí mismo tan simple y definitivo como la misma transacción, o sea, el lugar de Cristo, su muerte vicaria es la muerte en lugar de. Y los beneficios son todos aquellos que yo hubiera recibido si yo hubiera cargado el castigo, la pena, la muerte. Ese hubiera sido el beneficio, ¿verdad? La muerte.
En vez de sufrir yo, no un beneficio, pero un castigo, lo sufrió Cristo. El Salvador ya ha cargado con los juicios divinos contra el pecador a total satisfacción de Dios. La ira de Dios, la justicia de Dios fue satisfecha. Fue satisfecha. El Padre fue justo en castigar el pecado con la muerte. Y por lo tanto, no es necesario una segunda muerte de Cristo. No es necesario una obra para pagar la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente, porque Él ha satisfecho la justicia del Padre. Ahora, ¿quiere decir esto que todo el mundo va al cielo porque Él ya satisfizo la justicia del Padre? No, porque eso es solamente uno de los puntos de la cruz de Cristo. La satisfacción de la justicia del Padre. La otra es la salvación del alma pecadora, del pecador. Pero para ser salvo hay que reconocer, hay que saber, aceptar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por mis pecados. Por eso no todo el mundo será salvo, porque la misma cruz que justifica al pecador arrepentido, condena al pecador rebelde. A veces lo hemos dicho de una manera más poética también, el mismo sol que endurece el barro, deshace la cera. ¿Qué es tu corazón? ¿Barro o cera? Y es una cosa que debemos tener muy claro. La Biblia habla de que debemos aceptar, creer, confesar, arrepentirnos. Es terminología bíblica. Por eso el Señor no puede salvar a un elegido que no se haya arrepentido, no haya creído, no haya confesado, no se haya realmente entregado al Señor. Porque su plan de salvación es que todo hombre, toda mujer que cree en Él, crea, confiese, se arrepiente de sus pecados. Ese es el plan establecido por Dios. El Salvador ya ha cargado con los juicios divinos contra el pecador a total satisfacción de Dios. Para recibir la salvación que Dios ofrece, se les pide a los hombres que crean estas buenas nuevas, reconociendo que Cristo murió por sus pecados y por este medio reclamar a Jesucristo como su Salvador personal. Ese es lo que hemos estado diciendo. Esto es importante y lo intento simplificar, pero las diferentes escuelas de teología dan interpretaciones diferentes de lo que acabo de decir. Entre ellos, y sabemos, y ahora sería extenderme muchísimo, y lo vemos en teología dogmática, pero Agustín de Hipona tuvo una confrontación con Pelagio, y Pelagio enseñaba más una salvación por obras, Agustín más por una elección por gracia, pero el catolicismo es realmente un semi-pelagianismo. Y luego, después de esa confrontación, Calvino y Arminio tuvieron una gran lucha, una gran disputa en cuanto a cómo se involucra la voluntad del hombre en esa salvación. Y esto ya venía desde Lutero, mucho antes de Calvino, cuando él escribió un libro que, si no habéis leído, es interesante de leer, se llama La esclavitud de la voluntad humana, y venía a decir simplemente que no tiene el hombre voluntad, nada de voluntad, no tiene derecho a decidir, y ese derecho a decidir se conoce como albedrío o libre albedrío. Y van a haber creyentes que dirán el hombre no tiene libre albedrío, y hay otros que dirán el hombre tiene libre albedrío, poder decisivo. Y eso va a ser una pugna histórica muy grande a lo largo de los años, y Arminio va a ir más allá a determinar que la salvación depende de nosotros, al punto de que podemos perder la salvación. Y él va a establecer, Arminio, 5 puntos en cuanto a los preceptos de la salvación.
Y Calvino, en su lucha con Arminio, va a establecer 5 puntos del calvinismo que hemos oído hablar otras veces, que a veces los simplificamos con la palabra tulip. Tulip, que es una flor en inglés, un tulip, un tulipán. Entonces, esa lucha, esa pugna se hizo aún más grande con sus seguidores, con sus estudiantes. Y a lo largo de los años, 500 años ya, no ha cesado los calvinistas contra los arminianos. Ahora, yo prefiero salir de esa pugna y mirar las escrituras, porque las escrituras son perfectas en la presentación que hacen en cuanto a que el hombre va a tener que dar cuenta a Dios si ha creído o no. Y a la vez el hombre no puede creer a menos que el Espíritu Santo realmente trabaje en su corazón. Pero a la vez el hombre no puede ser regenerado antes de creer, que es lo que dicen los calvinistas, porque eso no tiene ningún sentido. Pero vemos, yo estoy hablando de esto como ejemplo, de esa pugna en algo que sería tan sencillo como el pasaje que he leído en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio dado por Dios para que el hombre sea salvo, para la humanidad. Juan capítulo 1. No vino Cristo, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y la predicación de la palabra es tan clara como: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. La invitación es para todo aquel que quiera, venga, todo el que quiera beber gratuitamente de las aguas, nos dirá el libro de Isaías. Si queremos una invitación universal, pero una aceptación solo por unos cuantos, solamente por unos cuantos. Y bien conocido es también aquel versículo que dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero lo ponéis también en el contexto y os daréis cuenta que de todos los discípulos, de todos los llamados discípulos, el Señor escogió a los apóstoles. Así que ese versículo también debemos determinarlo ahí en el contexto, que aún como discípulos que somos del Señor Jesucristo, que hemos creído en Él, hay un llamado específico a servirle, y hay un llamado de responsabilidad, y ese llamado para todos se convierte en una elección que nos permite servir al Señor. Así que es cosas para pensar. Pero si que sigamos en nuestra nota, veremos algunos versículos. La palabra sustitución, que quiere decir vicaria, muerte vicaria, implica o expresa solo parcialmente todo lo que se llevó a cabo en la muerte de Cristo. En realidad, no hay término que pudiéramos decir que incluye el todo de esa obra incomparable. El uso popular ha tratado de introducir para este propósito la palabra expiación, pero este vocablo no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento. ¡Wow! En inglés se llama atonement. En Hebreos 2:17 aparece este vocablo referido a Cristo, y de acuerdo a su uso en el Antiguo Testamento significa solamente cubrir el pecado. Ahora vayamos a Hebreos 2:17, lo tenéis también en vuestras notas, pero lo podéis marcar ahí. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, de la palabra expiar que tenéis ahí, viene la otra palabra expiación. ¿No ves? Es una palabra que hemos creado, hemos formado a partir del texto bíblico. ¿Y qué quiere decir expiación? Cubrir, cobertura. Nos lleva más adelante, más atrás, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, en el arca. ¿Recordáis el arca del pacto? Tenía una tapa de oro, tenía un reborde, tenía 2 ángeles. En la tapa, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que verter la sangre del sacrificio por toda la nación sobre la tapa del propiciatorio, ¿verdad?
Y esa palabra propiciatorio, propiciar, nos recuerda a la misericordia, porque también a esa etapa se le llama el mar de la misericordia, en inglés the mercy seat, sí, o el asiento de la misericordia, the mercy seat, que viene a decirnos que es ahí donde la sangre era vertida, donde la gloria de Dios se presentaba, y es una tipología del Señor Jesucristo. Cuando Él cubrió con su sangre nuestros pecados y cubrió a nosotros mismos para que no recibiéramos el justo juicio de Dios, sino que su misericordia nos cubrió. Y en eso vemos una tipología a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Una tipología ya desde el arca, cuando aparece el arco iris, que cubre, o la mano de Dios que cubre las casas de los judíos en Egipto, donde la sangre del corderito ha sido puesta en las puertas. O la mano de Dios que cubre a Moisés cuando está en la roca y pasa por delante de Dios y pone su mano ahí para protegerle. Son tipologías que nos habla de esa misericordia, de esa expiación, de ese cubrir. Y entonces cuando hablamos de lo que implica la muerte del Hijo es que Él cubrió nuestros pecados con su sangre. En esto proveía, nos dice las notas, una base para perdón. Fijaros en esa palabra, una base para un perdón temporal a causa de haber pasado por alto, expiar, en su paciencia los pecados pasados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento, la sangre de los corderos, de los sacrificios, cubría el pecado, pero no lo destruía. No lo destruía. Dios cubría, Él no veía, lo cubría. Pero el mal, la paga del pecado, la muerte, estaba ahí. Entonces, el judío que se acercaba con un corderito al altar, tenía que depositar su fe en que un día vendrá el Goel, el Redentor, el Mesías prometido, que me redimirá, me expiará de mi pecado. Pero mientras ese Mesías no venga, yo entrego un corderito que va a ser sacrificado. Este corderito va a morir por mí. Su sangre va a cubrir mi pecado, pero un día vendrá el libertador que me librará de este pecado. Y por eso en Romanos 3:25, mira lo que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y mirad esas palabras que son interesantes, a quien Dios, referido a Cristo, Dios puso a Cristo como propiciación, el propiciatorio, la tapa del arca, el lugar de la cobertura, el lugar del asiento de la misericordia. Esa tipología, Cristo es nuestra cobertura, Cristo es la tapa de la misericordia. Pero no solamente eso, para manifestar su justicia, ¿lo veis? Para manifestar su justicia, o sea, Dios tiene que castigar el pecado. A veces vemos y decimos, uy, es que Dios es un Dios tan horrible en el Antiguo Testamento. Y es cierto, vemos la brutalidad de aquellos que vivieron en aquellos tiempos. Vemos la mortandad, los castigos, las maneras. Pero es bueno y es necesario que veamos que Dios es así. Es que hemos hecho de Dios un personaje de TVO. No me gusta ni mencionar el nombre, pero seguro que lo habéis visto. Hay una revista por ahí, El Jueves, se llama, una revista picantona de esas que hay por ahí. Y hay un dibujante que dibuja ahí, pero dibuja en otros sitios. Y él siempre dibuja a Dios como un viejito gordito con un triángulo en la cabeza. Así bien, bien humorístico. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hay un versículo que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando uno se acerca a Dios, se acerca temblando, temblando.
¿Y qué nos permite a nosotros acercarnos confiadamente? La sangre de Cristo, que nos protege, que nos cubre, que nos da el camino. Y ahora el Padre no nos ve a nosotros, no ve el pecado, ve a su Hijo. Y por eso podemos entrar libremente. La muerte vicaria de Cristo. Dice que aunque en los tiempos del Antiguo Testamento se requería nada más que el sacrificio de un animal para remitir, es ahí que está en cursiva, literalmente tolerar, pasar por alto, eso que quiere decir remitir, y el disimular, también está en cursiva, literalmente pasar por alto sin castigo, eso quiere decir esa palabra del latín disimular, disimulo, es pasar por alto sin castigo de los pecados. Dios estaba, no obstante, actuando en perfecta justicia al hacer este requerimiento, puesto que Él miraba hacia la manifestación de su Cordero, el cual vendría no solamente a pasar por alto o cubrir el pecado, sino a quitarlo de una vez para siempre. Por eso lo vemos ahí en el libro de Hebreos, y Hebreos es extraordinario, en una continua enseñanza de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y cómo los sacerdotes, el sacerdocio levítico era tipo de lo porvenir, y el sacrificio de Cristo era mostrado en tipología a través de los sacrificios de los corderos. En el libro de Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y para mí, la simpleza del Evangelio, y cuando digo simpleza me refiero a que es simple, que es sencillo, es que todos los hombres en todo lugar tienen que arrepentirse. ¿Es esto llamar a la acción a su libertad libre albedrío? Llamémoslo así, sin temer ofender a nadie. Pero si Dios pide a un hombre que se arrepienta, ese hombre tiene que hacerlo. No puede decir, yo no tengo la habilidad de hacerlo. Yo no tengo el libre albedrío para arrepentirme o no arrepentirme de mis pecados. Si Dios manda, y dice claramente, por Dios habiendo pasado por alta los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Por lo tanto, en ese aspecto, la Biblia es clara. Por eso, como es tan clara, el hipercalvinismo tiene que hacer una vuelta de giro enorme y dicen literalmente que antes de que esto pase, Dios tiene que regenerar el corazón del hombre. Es un corazón muerto, no tiene sensibilidad, un muerto. ¿Habéis visto algún muerto alguna vez? Me acuerdo cuando íbamos a la universidad y abríamos cadáveres, los jóvenes nunca habéis ido, pero en nuestra juventud, el catedrático de la universidad nos permitía ver ahí en la Universidad Autónoma y había cadáveres, y tú podías pincharles con el bisturí, cortarles con el bisturí y no hacían nada. Entonces el hipercalvinismo dice, es lo mismo el corazón de un hombre, está muerto. El corazón de un hombre está muerto, y es bien cierto. Pero no es la misma similitud, no es lo mismo, porque Dios está diciendo al hombre, arrepiéntete, cree, confiesa. Eso es el Evangelio. Es así de simple. Y lo vemos reflejado en la palabra. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Os conté como la primera vez que la palabra cordero está mencionada en el Antiguo Testamento, es cuando Isaac está con su papá Abraham, con su padre. Isaac ya debía ser un joven adulto, y Isaac dice, padre, veo la leña, veo fuego, ¿dónde está el cordero? La víctima. Abraham le dice, Dios proveerá el cordero. La primera vez en el Antiguo Testamento, la primera vez en el Nuevo Testamento, Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un paralelismo teológico extraordinario que une los dos testamentos. Ahora, vamos a este punto, a lo que implica la muerte del Hijo. A considerar el valor total de la muerte de Cristo, deben distinguirse los siguientes hechos. En primer lugar, la muerte de Cristo nos da seguridad del amor de Dios hacia el pecador.
Pensarlo en un momento. Pensarlo. Yo puedo pensarlo, no puedo llegar a entenderlo, ¿eh? Yo lo creo y lo abrazo. Pero mi mente es demasiado finita para entender tan grande amor. 3:16, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es la simplicidad, la sencillez del Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Dios amó al mundo, a todos los pecadores, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha entregado en lugar de muerte vicaria. ¿Y por quién? Para que todo aquel que en Él cree, para aquel que en Él cree. Aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La petición de Dios para ser salvo es creer. Es creer. Y Dios ayuda a nuestra incredulidad. Y ahí está la obra del Espíritu Santo intercediendo por nosotros viles pecadores, pero también, como la misma Escritura enseña, el mismo Señor Jesucristo, que el Espíritu iba a concienciar, a mover al hombre de pecado en su vida. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa palabra aún puede traducirse como en este momento, o como a veces decimos en castellano, ¿verdad? Mira que aún siendo malo, ¿cómo le quiere? Diciendo a pesar de. Y es lo que hace el Señor, nos ama a pesar de. En 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso a su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Tenemos pues una determinación clara en la Escritura, primeramente del amor de Dios por toda la humanidad. Lo vemos. Y en segundo lugar, como ahí en 1 Juan 4:9, que aquellos que hemos creído su amor hacia nosotros nos debe mover a amarle más, porque Él envió a su Hijo unigénito al mundo y como resultado somos salvos. Pero en resumen, a veces cuando leemos, sobre todo, y me refiero al hipercalvinismo, al agustinianismo, cuando leemos algunas de sus declaraciones, están poniendo en juego el carácter de Dios. Porque ¿qué Dios es este que dice amarnos a todo el mundo cuando en realidad solo quiere salvar a unos cuantos que Él ha determinado arbitrariamente? ¿Qué amor es este? Es duro decir lo que voy a decir ahora, pero si el calvinismo predicara lo que realmente cree, vendría a decir esto. Mira, voy a decirte algo, Dios envió a su Hijo al mundo para morir por los elegidos. Yo no sé si tú eres un elegido, si no lo eres, pues seguramente estás elegido para irte al infierno. Así que quiero que sepas que Cristo no murió por ti, porque si tú estás elegido para ir al infierno, la sangre de Cristo sería en vano derramada. Así que no murió por ti. Y eso de que Dios ama al mundo, no, realmente no ama al mundo, solo ama a los elegidos, que al fin y al cabo, como no tienen voluntad propia ni pueden creer, Dios tiene que regenerarles a pesar de que ellos mismos no quieran, forzarles a creer, aunque ni lo entiendan, y Él los transforma, los regenera, para que ahora con un corazón ya regenerado puedan creer, aplicar la fe que no tienen porque es un don de Dios dado a ellos, y de esta manera aceptar voluntariamente lo que Dios ofrece gratuitamente a todos los hombres, especialmente a los que creen en Él. Esto es el Evangelio calvinista. Lo he simplificado, Lo he simplificado. Pero esto no es el Evangelio de la Biblia.
La Biblia muestra que todo hombre, toda mujer debe creer, arrepentirse, confesar. Que Dios amó tanto al mundo que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para morir por el mundo, para que aquellos que crean sean salvos, los cuales Él conoce de antemano, según su conocimiento anticipado, su presciencia. Él sabe. Y sabiendo que somos viles pecadores, que aunque quisiéramos creer no podríamos, Él envía a su Espíritu para ayudarnos, pero no nos transforma nuestro corazón hasta que hemos caído a sus pies derrotados. Y entonces nacemos de nuevo. Juan 3. Juan 3 claramente indica el proceso de nacer de nuevo. Y Romanos capítulo 5 nos muestra claramente el orden salutas. Primero debemos creer, arrepentirnos, confesar. Sí, tenemos un llamado, claro que lo tenemos. Un llamado universal para ser aplicado sobre aquellos que escuchan ese llamado y que responden a su misericordia divina. ¿Quiere decir esto obras? No, en absoluto. En absoluto. ¿Quiere decir esto que mi decisión va a determinar dónde voy? No es decisionismo, pero sin duda alguna es tu decisión. Dios no va a decir si eras o no eras evangélico o si hacías esto o aquello o católico. Dios va a decir, ¿creíste en el Señor Jesucristo? Y eso es importante. En adición a esto, y estoy otra vez en las notas y controlo el tiempo porque dije que hoy terminaríamos las hojas, pero tenía razón Rosa, hay más hojas de las que pensaba. Pero en adición a esto hay naturalmente una acción refleja o requerimiento moral que se proyecta a través de esta verdad tocante al amor divino sobre la vida de los redimidos. Pero no debe olvidarse que toda demanda referente a la conducta diaria no se dirige nunca a los inconversos, sino a los que ya son salvos en Cristo. Y esto es en unión a 1 de Juan 4:9. ¿Qué estoy diciendo? Mira, 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió, claro, ¿verdad? Y por todos murió, para que los que viven, puedo parafrasear, decir, para los que creen, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en ese versículo vemos una aplicación, lo que antes hemos dicho, ¿no? Una aplicación. Murió por todos, pero no se aplica a todos. Pero aquellos que se les aplica, aquellos que viven, ya no deben vivir para ellos mismos, sino para aquel que vivió y murió por ellos. ¿Lo entendéis? En 1 de Pedro 2, 11 al 25, amados, yo os ruego como a extranjeros, a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación y consideran vuestras buenas obras por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merecen aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Interesante esto. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Sé que es un párrafo largo, pero voy a resumir la idea de lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, creyente vive justamente porque Cristo murió para salvarte y cumplir toda justicia. Cuando leemos en el contexto, y yo puedo tomar las palabras que dicen, porque Cristo padeció por nosotros, y las palabras que dicen, para que nosotros, estando muertos de pecados, vivamos la justicia por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas. Y puedo coger estos versículos y decir, ¿veis? Cristo murió por nosotros creyentes. Pero estoy doblegando el sentido del pasaje. Cristo murió por nosotros creyentes, pero no implica que no haya muerto por aquellos que no hayan creído. ¿Me explico? Sino que el contexto está diciendo a los creyentes, vivid piadosamente, porque Jesús murió por vosotros. Por lo tanto, seguid su ejemplo. Pero el versículo no está diciendo, vivid piadosamente porque Cristo solo murió por vosotros. No está diciendo esto. ¿Me explico? Entonces muchas veces ponemos unas gafas de teología y leemos cualquier pasaje como el que he leído y lo doblamos para que diga lo que a nuestra teología conviene o interesa. Y no es así. En segundo lugar, ese es el punto A, en segundo lugar, la muerte de Cristo es una redención o rescate pagando las demandas santas de Dios para el pecador y para liberar el pecador de la justa condenación. Es significativo que la palabra discriminadora por significa en lugar de o en favor de. Y es usada en cada pasaje en el Nuevo Testamento donde se menciona la muerte de Cristo como un rescate. ¿Entendéis esto? Cuando decimos que Cristo murió por mí, la palabra es en lugar y a favor de. ¿Qué quiere decir por? Así que cuando leemos los pasajes, tengo ahí Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos, porque no se aplica a todos. ¿Lo veis? La realidad de que Cristo murió solo por los escogidos se entiende si digo Cristo murió solo para salvar a los escogidos, aquellos que creen en Él. Pero Cristo murió por todos, murió en lugar de o a favor de, y implica el pecador. Pero si no se arrepiente, si no cree, su muerte no es aplicada. Otro pasaje, Mateo 10:45. Me ha distraído esto del ordenador. Mateo 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es lo mismo que en Mateo 20:28. Y 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Interesante el versículo, ¿verdad? Y es lo que debemos ver en la palabra de Dios, que habla claramente cómo Él se dio en rescate por muchos, en lugar de y a favor de, y se dio o murió, voy a usar esa palabra, en rescate por todos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que fueron solo por los muchos o solo por los todos? ¿Me explico? La palabra de Dios no es confusa, somos nosotros los que nos confundimos. Porque el Señor Jesús vino a servir. Y sirvió a todos los que se acercaron a Él. No sirvió a todo el mundo, aunque su servicio influenció a todo el mundo, sin duda alguna. Él es un buen ejemplo. Su muerte expiatoria en la cruz del Calvario puede rescatar a todo el mundo, a todo hombre, a toda mujer,
la redención del Señor Jesucristo tiene poder para ello. Pero esa redención solo es aplicable a aquellos que creen. Ahora, calvinismo utilizará la palabra redención limitada. ¿Os suena? Y yo puedo decir, ¿crees en la redención limitada? Y yo digo, sí, creo en la redención limitada. Todo lo que he dicho y ahora dices, ¿crees en la redención limitada? Bueno, ¿recordáis lo que dije al principio de la clase? ¿Qué diccionario estás usando? ¿Qué diccionario estás usando? Porque cuando estemos todos a la presencia de Dios, la redención será limitada solo a aquellos que han creído, porque solamente habrá sido aplicada para aquellos que han creído, y en ese aspecto es una redención limitada a ellos. Pero mientras estemos aquí en la tierra, lo que la palabra de Dios enseña es que no hay un límite, es por todos. Él vino a morir por todos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tienes que ser pelagianista o universal para decir, todos van al cielo, que es lo que la Iglesia Católica termina diciendo. Simplemente por etapas, ¿no? No. La Biblia enseña que hay juicio para los que no creen. Y van a ser juzgados porque tenían la posibilidad de ser salvos. Dios les dio el amor de ser salvos. Dios les amaba para salvarlos y ellos rechazaron el amor de Dios. ¿Veis esto? Sé que es importante ver la muerte de Cristo. Fue un castigo, por lo tanto, necesario, el cual Él cargó por el pecador. Su muerte fue un castigo necesario. Voy a ver esos versículos, con esto voy a terminar hoy. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Se aplica al creyente, Romanos 4 está dirigido al creyente, por eso no dice que es para la justificación del mundo, porque el mundo no es justificado todo aquel que cree, ¿lo veis? Es justificado todo aquel que cree. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justificación es limitada. La redención no es limitada. En la tierra hay límites una vez estemos en el cielo. Solamente serán aplicadas para salvación al que ha creído, porque serán los que han sido justificados y glorificados. Romanos 5. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Fijaros la diferencia entre los pecados y el pecado. Con el pecado para salvar a los que le esperan, que son los creyentes, los que le esperan. Y vemos que la Biblia utiliza ese muchos, los pecados de muchos, y utiliza esa justificación de nosotros para mostrar esa gran diferencia. Que no hay un universalismo, que no quiere decir que Cristo murió por todos, para que todos vayan al cielo. No. Él fue enviado por todos. Él fue, mostró Dios el Padre su amor para con todos. Dios amó a todo el mundo y dio oportunidad a todos, pero solamente muchos van a creer y solamente unos cuantos van a ser justificados y solamente al final esa sangre será aplicada limitadamente sobre aquellos que hayan creído. El diccionario es importante. Y por último, dice, al pagar el precio de nuestro rescate, Cristo nos redimió. En el Nuevo Testamento se usan tres palabras griegas para expresar esta idea. Y la primera es agorazo, que quiere decir
comprar en el mercado. Ágora significa el mercado, el ágora. Los que estáis en Tarragona habéis venido, hemos visitado el ágora a veces. El hombre en su pecado es considerado bajo la sentencia de la muerte. Juan 3, 18 al 19, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Lo veis? Ya ha sido, aquí, ahí no habla nada de la elección, habla del que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es condenado, porque no ha creído. No dice porque no ha sido elegido para la salvación. Tenemos que entender que si Dios en su infinita misericordia nos da un plan de salvación, es para que el niño lo pueda entender y pueda creer. Si él quisiera haber dicho otra cosa, podría haberlo dicho. Podría haber dicho así de claro, solamente los que yo determino serán salvos. Pero no hay un solo versículo que muestre que Dios arbitraria y determinadamente sea Él el que diga tú al cielo y tú al infierno. Dios en su soberanía hace al hombre responsable. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es la paga del pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y qué hermoso es esto. Porque Dios nos da lo que no merecemos para librarnos de lo que merecemos. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y quién es pecador? Todo hombre es pecador. Toda mujer, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. La culpabilidad es universal. La salvación no es universal. La culpabilidad es universal. Pero Dios ofrece un plan de redención a todos para que muchos abracen, crean, se arrepientan, confiesen y en su gracia puedan llegar al cielo. Un regalo de Dios. Este esclavo, la palabra que he usado, agorazo, era vendido. ¿Y vendido bajo qué? No era dueño de sí mismo. Cuando lo aplicamos a la salvación, nosotros éramos esclavos bajo el pecado. Pero en el acto de la redención es comprado por Cristo a través del derramamiento de su sangre. ¿Recordad aquella canción, aquel himno que cantamos? Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Agorazo, sacado, comprado con precio del mercado de la esclavitud. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido, ¿ves? Vendido. Yo estaba en el mercado del pecado, vendido al pecado. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, somos su propiedad, le pertenecemos, Él nos ha comprado del mercado de la esclavitud. 1 Corintios 7:23, porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Segunda Pedro 2:1 dice algo muy interesante, ¿eh? ¿Lo habéis notado? Habla de que estos falsos profetas, falsos, falsos maestros que encubiertan herejías destructoras y que traerán sobre él destrucción repentina y que negarán al Señor. Fijaros todo lo que dice. Pero ha habido una parte que no he leído, ¿la habéis notado? Y negarán al Señor que los rescató. Que los rescató. ¿Cómo pueden estos falsos maestros, falsos profetas, engañadores, herejes, ser destruidos repentinamente
si el Señor los rescató? Está diciendo este versículo, por lo tanto, que la salvación se pierde y que estos fueron en un tiempo dado creyentes que apostataron y por lo tanto perdieron su salvación. Os puedo leer fácilmente, si lo interpreto así. Pero aquí es donde viene la correcta hermenéutica de las Escrituras. La palabra apostasía, apostaseo, caer de o dejar, o también en otros contextos puede ser utilizado como ser llevado, no se aplica a un creyente en las Escrituras. No se aplica a los creyentes. Se aplica a aquellos que han abandonado a Moisés, que han abandonado las enseñanzas, pero no se aplica a los creyentes. Por lo tanto, cuando yo leo aquí que Jesús los rescató, la palabra que utilizo es agorazo. Él podía haber pagado un precio. Hubo un precio para rescatar a la humanidad de su pecado. Pero estos falsos profetas negaron al Señor. Y si tú niegas al que te da la vida eterna, tú tienes condenación eterna. La clave de estos hombres es que negaron al Señor. Y el mismo Señor lo dijo, si alguien me negara delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. ¿Ves? Porque es no creer, es lo que está diciendo. Es no ser salvo, es negar la salvación que Jesucristo ofrece. Por eso son falsos maestros, falsos profetas, que tendrían la oportunidad de haber sido rescatados, librados. El Señor los rescató, pero ellos prefieren darle la espalda. Jesucristo vino a morir por el mundo, por el pecador. Y tenemos que ver esto. Bien, déjame enchufar rápidamente esto, si no voy a perder la batería. El último versículo que vamos a ver, y terminaremos también la clase de hoy, en Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 14:3 al 4. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Ves? Nos has redimido, comprado en el mercado de esclavos. Es lo que quiere decir. Voy a parafrasear un momento el versículo. Y nos has redimido para Dios de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y por eso dice, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. De todo el mundo. Es lo que estamos viendo hoy también. Y Apocalipsis 14:3 al 4. Y cantaban un nuevo cántico. Un nuevo cántico, es el segundo cántico. Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y esto es muy interesante, porque los 144,000 tienen una redención limitada. A esos 144,000 han sido redimidos de entre los hombres. ¿Lo habéis visto? Tienen una redención limitada. Pero, ¿quién ha pagado esa redención? La sangre de Cristo, la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso ellos siguen al Cordero. Siguen al Cordero. Y debemos ver, en estas cosas a veces no las hablamos en teología, pero vemos que aún en la tribulación habrán personas disfrutando de las bendiciones de la muerte vicaria del Señor Jesucristo, disfrutando de la vida eterna porque creen en el Señor Jesucristo. Pero en este caso los 144,000 tienen características
son hombres apartados, santos, escogidos también, que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Así que vamos a dejarlo ahí y veremos también la otra palabra. Hemos hablado de la palabra es sacado bajo, vendido bajo pecado, la palabra agorazo, y después hablaremos de exagorazo, la página 83, pero voy a dejarlo ahí en el día de hoy y así podremos pensar mucho mejor la semana que viene.